¿Sabías que alguien invisible está impidiendo que tu milagro llegue hoy? Esta no es una idea sacada de cuentos o leyendas, sino una realidad espiritual que pocos se atreven a mirar de frente. El arcángel Miguel, el guerrero celestial, ha revelado una verdad que puede transformar tu vida. Existen fuerzas oscuras que utilizan nombres y rostros específicos para bloquear las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. No se trata solo de problemas externos o coincidencias desafortunadas, sino de una batalla espiritual real que sucede en un plano que no podemos ver con los ojos físicos. Esta batalla determina que los milagros, las oportunidades y la prosperidad se detengan. Y hoy vas a descubrir quién está detrás de esa muralla invisible que te impide avanzar. Este es el momento para abrir tu corazón y entender que no estás solo en esta lucha. Cuando la Biblia nos habla en Judas 1:9 de Miguel disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés, nos está mostrando que el arcángel Miguel no solo es un defensor lejano, sino un protector activo en nuestras vidas, listo para intervenir y romper cualquier cadena que nos mantenga atados. El enemigo no ataca al azar, sino que conoce los puntos débiles, las heridas no sanadas, los vínculos invisibles que pueden convertirse en puertas para que las sombras se infiltren en tu historia. Conocer quién está bloqueando tu milagro es el primer paso para pedir ayuda a Miguel y recuperar la libertad que Dios ha prometido. Muchas veces, sentimos que hemos orado y esperado sin resultado, que las puertas se cierran una tras otra y que la esperanza comienza a desvanecerse. Pero esta es la hora de la revelación, cuando entiendes que detrás de cada obstáculo hay un hombre, un rostro, un espíritu que ha tomado posición contra tu bendición. Empiezas a ver la batalla desde otra perspectiva. No es casualidad que estés pasando por esta prueba, es la señal clara de que algo grande está por suceder, y que Miguel está en la brecha, peleando para que tu milagro no quede perdido. Esta verdad no es para que vivas con miedo, sino para que tomes autoridad y puedas activar la protección divina con confianza. En tu vida diaria, puede ser difícil percibir esta lucha invisible, pero seguro has sentido la presencia de obstáculos imposibles de superar. Conversaciones tóxicas que drenan tu energía, relaciones que parecen estancadas sin razón aparente, o situaciones financieras que nunca mejoran. Cada uno de estos escenarios puede ser el reflejo de un bloqueo espiritual. El enemigo no solo ataca tu espíritu, sino que muchas veces usa a personas cercanas o circunstancias que parecen inocentes para detener el avance de tu milagro. No es fácil admitirlo, pero aceptar esta realidad es el primer acto de valentía y fe para reclamar la victoria. Es esencial que sepas que el arcángel Miguel no solo pelea contra los poderes oscuros, sino que también trae luz y liberación a tu hogar, a tu familia y a tu futuro. En este momento, mientras escuchas estas palabras, Miguel está intercediendo, abriendo caminos, rompiendo cadenas y trayendo la paz que tu alma anhela. Él quiere que entiendas que ninguna fuerza puede detener el plan perfecto de Dios para ti si tú decides levantar tu voz en oración y confianza. Hoy, tú puedes ser el instrumento que active ese poder celestial para que todo lo que parecía perdido comience a moverse. Si alguna vez has sentido que la duda, el temor o la frustración te paralizan, este mensaje es para ti. No permitas que el enemigo siga usando tu historia para mantenerte en la oscuridad. Tú tienes derecho a vivir en la luz, en la paz y en la abundancia que Dios ha preparado. Hoy, el arcángel Miguel te invita a mirar hacia arriba, a levantar tu mirada y a abrir tu corazón para que la revelación de quien está bloqueando tu milagro sea también el punto de partida para tu liberación total. Imagínate que detrás de esa batalla invisible, Miguel está llamándote a ser valiente, a confiar sin miedo y a declarar con autoridad que tu milagro será liberado. Este llamado es una invitación directa para que tomes acción, para que no te quedes esperando pasivamente, sino que actives la fe que habita en ti y declares que ninguna cadena espiritual podrá sostenerte ni un minuto más. Esa fe activa a los ángeles, y especialmente a Miguel, para que vengan en tu ayuda, derriben los muros y abran puertas que antes parecían cerradas para siempre. Además, cuando entiendes que cada bloqueo tiene un nombre y un rostro, puedes comenzar a discernir
las raíces espirituales que quizás no habías identificado. Puede ser un espíritu de envidia que habita en el ambiente, una palabra de maldición pronunciada sin saberlo, un resentimiento guardado que abre puertas a la sombra, o incluso una influencia generacional que ha pasado de familia en familia. Esta revelación te da el poder de identificar y romper esos vínculos, de no permitir que lo que no es tuyo siga afectando tu presente y futuro. El arcángel Miguel te recuerda que no estás llamado a enfrentar esta lucha solo. La Biblia revela que Él es el protector de los hijos de Dios, el comandante que pelea con valentía y que siempre tiene la última palabra en la batalla espiritual. Hoy, al descubrir quién está bloqueando tu milagro, también te das cuenta que Miguel está al frente, listo para pelear por ti y contigo. Esta alianza espiritual te da una autoridad que trasciende cualquier circunstancia humana. Por eso, es vital que hoy levantes tu voz en oración con convicción y pidas a Miguel que revele esas fuerzas que se esconden para detenerte. No te quedes en silencio, porque el silencio muchas veces permite que el enemigo siga actuando sin ser confrontado. Hablar, declarar, orar y creer son las llaves que abrirán las puertas de tu milagro. Cada palabra de fe que pronuncies activa el poder celestial y derriba cada muro que se ha levantado para impedir tu avance. Finalmente, recuerda que la revelación que recibes hoy no es para que vivas en miedo, sino para que vivas en poder. Miguel quiere que reconozcas tu valor, tu fuerza espiritual y la promesa divina que está sobre ti. No importa cuántas veces hayas sentido que las cosas no avanzan, hoy esa realidad puede cambiar porque tienes a un ángel guerrero luchando en tu favor. No dejes pasar esta oportunidad para activar esa batalla celestial y declarar con fe que tu milagro está en camino. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte y dar like, porque juntos formamos una comunidad de fe que camina hacia la victoria. Comparte este mensaje para que otros también puedan descubrir quién está bloqueando sus milagros y cómo liberarse. Recuerda que la batalla es real, pero la victoria es segura cuando Miguel y Dios pelean a tu lado. No estás solo. A menudo nos encontramos preguntándonos por qué las bendiciones y los milagros que tanto anhelamos parecen demorarse indefinidamente. ¿Por qué, después de orar, insistir y confiar, parece que el avance no llega? La vida cotidiana muchas veces nos presenta obstáculos invisibles que no reconocemos a simple vista, y esa falta de claridad puede sembrar en nosotros un sentimiento de frustración y desánimo profundo. En la historia bíblica, el pueblo de Israel experimentó un bloqueo espiritual muy similar mientras vagaba por el desierto. Habían sido liberados de la esclavitud, pero en ese lugar intermedio, en esa espera prolongada, la duda, el cansancio y la desesperanza parecían sellar su destino. No veían la promesa cumplirse y su espíritu comenzaba a flaquear. Esta historia es un espejo para nuestra experiencia actual, un llamado a discernir que lo que a simple vista parece destino o mala suerte, muchas veces es bloqueo espiritual. El bloqueo espiritual puede manifestarse de muchas formas, pero siempre se siente como una barrera intangible, una pared que no podemos atravesar sin importar cuánto lo intentemos. En la rutina diaria, este bloqueo puede disfrazarse de oportunidades perdidas, relaciones que no prosperan, problemas económicos persistentes o incluso salud que no mejora. Lo que diferencia este bloqueo de una dificultad común es que parece repetirse, como un ciclo sin fin. Es como si cada paso adelante fuera seguido por un obstáculo nuevo e inesperado que impide el progreso real. La clave está en entender que esta dinámica no es casualidad ni un castigo arbitrario, sino una señal de que hay una batalla espiritual en juego, y que es posible intervenir en ella con la ayuda divina. El pueblo de Israel en el desierto es un ejemplo poderoso de esta realidad. Aunque Dios ya había demostrado su poder liberándolos, ellos enfrentaban una prueba que iba más allá del mundo físico, el combate contra la incredulidad, el temor y la falta de fe que bloqueaban la entrada a la tierra prometida. Su experiencia no solo fue de espera, sino de confrontación con las sombras internas y externas que buscaban detener su avance. Esta historia nos enseña que el bloqueo espiritual no siempre es visible, pero tiene efectos reales y devastadores en nuestras vidas.
nos invita a mirar más allá de las circunstancias superficiales para buscar la raíz espiritual que necesita ser confrontada y liberada. ¿Te has sentido atrapado en un ciclo parecido? Quizás sientes que la frustración es un compañero constante en tu camino, que cada vez que intentas dar un paso hacia adelante, algo te detiene. Tal vez hayas orado muchas veces sin recibir respuesta, o tu corazón esté cargado de incertidumbre sobre el futuro. Esta experiencia es más común de lo que imaginas, y entenderla desde la perspectiva espiritual puede ser el primer paso para romper esas cadenas invisibles. Reconocer el bloqueo es abrir la puerta a la libertad, porque solo cuando sabemos que estamos siendo detenidos por una fuerza oculta podemos pedir ayuda para vencerla. Además, estos bloqueos suelen estar ligados a áreas específicas de nuestra vida, una familia que enfrenta constantes conflictos, un proyecto que nunca despega, una salud que se deteriora inexplicablemente o un corazón que no encuentra paz. Identificar dónde está el bloqueo es fundamental para poder trabajar sobre él con fe y discernimiento. Muchas veces, estos bloqueos espirituales están relacionados con ataduras generacionales o con palabras proféticas que no han sido confrontadas. Es por eso que la oración, la liberación y la búsqueda profunda del propósito divino son herramientas esenciales para revertir esta situación. En la vida cotidiana, la presión de las responsabilidades y el peso de las decepciones pueden hacer que perdamos la conexión con el plano espiritual. Es fácil pensar que todo depende de nuestra fuerza o de la suerte, cuando en realidad estamos llamados a ser conscientes de la batalla que se libra en lo invisible. Esta conciencia nos empodera y nos permite tomar un rol activo en la liberación de nuestro milagro. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de actuar con fe, con palabras de poder y con la convicción de que Dios ha puesto en nosotros un espíritu de victoria. Reconocer un bloqueo espiritual también implica aprender a discernir las señales y a no conformarse con la resignación. La palabra de Dios nos invita a ser valientes y a no bajar los brazos, a recordar que no estamos solos en esta lucha. Cada dificultad es una oportunidad para fortalecer la fe, para buscar la dirección divina y para declarar que el bloqueo será roto en el nombre poderoso de Jesús. Este reconocimiento trae consigo una nueva esperanza, una fuerza renovada y un entendimiento profundo de que la batalla espiritual es real, pero que la victoria también lo es. Finalmente, entender que muchas veces lo que parece destino es un bloqueo espiritual, nos lleva a una transformación interior. Deja de ser víctima de las circunstancias y pasa a ser protagonista de tu historia. Esta revelación es un llamado a la acción, a no permitir que la oscuridad siga teniendo poder sobre tu vida. Es el inicio de un camino de liberación, donde el arcángel Miguel y la autoridad divina se ponen a tu favor para derribar cada muro que impide que tu milagro se manifieste. Reconocer el bloqueo es el primer paso para desatar la bendición y avanzar hacia la promesa que Dios tiene para ti. Recuerda que, aunque el bloqueo espiritual puede parecer una barrera infranqueable, con fe, oración y discernimiento puedes superarlo. No estás solo en esta batalla y la luz de Dios siempre puede romper las sombras que hoy te detienen. Aprende a escuchar esa voz interior que te impulsa a buscar la verdad más allá de lo visible y a confiar en que tu milagro llegará en el tiempo perfecto, una vez que la cadena haya sido rota. Esta es la invitación a vivir con esperanza renovada y a tomar posición firme en la victoria espiritual que te pertenece por derecho divino. En el corazón de cada bloqueo espiritual que enfrentamos hay un enemigo real, aunque invisible, cuyas acciones son claras para aquellos que aprenden a discernir. En el mundo espiritual, no es una lucha contra personas, circunstancias o simplemente mala suerte. Es una batalla contra fuerzas que operan en un plano más allá de lo físico. Efesios 6:12 nos recuerda esta verdad profunda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta escritura revela que detrás de cada bloqueo que impide que tu milagro se manifieste, hay una guerra espiritual en curso, una confrontación directa contra Satanás y sus ángeles caídos,
que buscan impedir el avance de los hijos de Dios. Estas fuerzas invisibles no atacan al azar, sino con una precisión calculada. Cada vez que te acercas a una bendición, un progreso o una respuesta a tu oración, sientes que surgen dificultades, dudas internas o conflictos externos que parecen surgir de la nada. Es la obra del enemigo, que sabe que su tiempo es limitado, y que debe usar todas sus armas para detener el cumplimiento del propósito divino en tu vida. Estas fuerzas espirituales operan a través de estrategias de engaño, miedo y distracción, intentando que te apartes del camino que Dios ha trazado para ti. Reconocer quién es el verdadero enemigo detrás del bloqueo es esencial para no caer en la trampa de la desesperanza o la confusión. Satanás, como el adversario supremo, se presenta en muchas formas, pero su objetivo es uno solo: robar, matar y destruir. Él es el maestro del engaño, el que siembra dudas en el corazón, que manipula las emociones y crea divisiones en la familia y la comunidad. Su ejército de ángeles caídos trabaja incansablemente para mantener el dominio sobre territorios espirituales, y cada hogar, cada persona que busca la luz, es un campo de batalla. Esta guerra no es visible para el ojo humano común, pero la Biblia nos da las herramientas para entenderla, para discernirla y para enfrentarla con autoridad. Esta realidad espiritual explica por qué en ocasiones sientes que, pese a tus esfuerzos y tu fe, las cosas no avanzan. No es porque Dios te haya abandonado o porque estés destinado a fracasar, sino porque el enemigo ha puesto un bloqueo invisible que debes romper. En este sentido, la lucha no es contra circunstancias visibles, sino contra esos principados que manipulan el ambiente espiritual y afectan tu realidad. Por eso, no basta con luchar solo con fuerza humana o con actitud positiva. Es necesario equiparse con armas espirituales, con la armadura de Dios que Efesios describe, y con la certeza de que la batalla es real, pero la victoria ya ha sido ganada por Cristo. Sentir que las fuerzas negativas atacan justo cuando estás a punto de recibir una bendición es una experiencia que muchos han vivido. Es el momento en que la prueba se intensifica, cuando la fe es puesta a prueba. Sin embargo, identificar claramente al enemigo detrás de estos ataques es el primer paso para vencer. Cuando sabes que no luchas contra personas ni contra circunstancias, sino contra potestades espirituales, tu perspectiva cambia y tu actitud se fortalece. Ya no hay espacio para el miedo o la desesperación, sino para la resistencia firme y la confianza en el poder de Dios. El enemigo busca operar en la oscuridad, utilizando la duda, el temor y la confusión para desarmarte espiritualmente. Pero la luz de Dios es más fuerte, y al revelar quién es el verdadero adversario, se abre un camino para la liberación. Reconocer que las dificultades que enfrentas no son casuales, sino ataques planeados, te permite tomar una postura activa y consciente. La oración, la palabra y la fe se convierten en las herramientas para desarmar las estrategias del enemigo y romper el bloqueo que ha puesto sobre tu vida. Además, este reconocimiento te invita a una vida de vigilancia espiritual constante. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con sabiduría y discernimiento, conscientes de que la batalla espiritual es real y que la victoria depende de tu compromiso con Dios. El enemigo no puede vencer a aquellos que están firmes en la fe, que se aferran a la palabra y que usan la autoridad que Cristo les ha dado para declarar libertad y bendición sobre sus hogares y vidas. En este sentido, conocer al enemigo es el primer paso para no ser tomado por sorpresa y para ejercer el dominio que te corresponde como hijo de Dios. Este conocimiento también trae paz, porque entender que el problema no eres tú, ni tu esfuerzo, es en vano, ni Dios te ha olvidado, sino que hay una batalla espiritual que requiere ser enfrentada, te libera de la carga de la culpa y el desaliento. La Biblia nos muestra que aunque Satanás y sus huestes son poderosos, su destino final es la derrota. Por eso, a pesar de las dificultades y bloqueos, podemos vivir con esperanza, sabiendo que el poder de Dios es mayor, y que cada bloqueo tiene fecha de vencimiento cuando se enfrenta con la autoridad divina. En conclusión, la verdadera batalla que enfrentamos es espiritual y el enemigo no es visible,
pero sus acciones sí lo son. Reconocer esta realidad es fundamental para romper con los bloqueos que impiden que tu milagro se manifieste. Al identificar a Satanás y sus ángeles caídos como los verdaderos adversarios, te preparas para la guerra espiritual que debe librarse. Con valentía, fe y oración, la victoria es posible, porque Cristo ya venció y nos ha dado poder para derribar cada muro de oscuridad. Este es el momento de alzar tu voz, tomar tu posición y declarar que ningún enemigo podrá detener la promesa que Dios tiene para ti. En el vasto y misterioso universo espiritual, el arcángel Miguel se destaca como el jefe de los ejércitos celestiales, un guerrero poderoso y protector fiel que defiende a los hijos de Dios en la batalla invisible que se libra cada día. Daniel 10:13 nos revela un momento clave en esta guerra celestial. Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Estas palabras no son solo historia antigua, sino una realidad presente para quienes están dispuestos a reconocer que no están solos en la lucha espiritual que enfrentan. Miguel es el defensor que levanta su estandarte y sale a pelear por el pueblo de Dios, y por ti, hoy, en este momento. La obra de Miguel como protector va mucho más allá de la imagen de un guerrero con espada y armadura. Es la representación del poder y la autoridad divina sobre las fuerzas que buscan bloquear tu milagro, tu propósito y tu destino. En el libro de Daniel, vemos cómo Miguel se presenta como un príncipe celestial, uno de los principales en el reino espiritual, que interviene en momentos decisivos para asegurar la protección y el avance del pueblo de Dios. Esto significa que cada vez que enfrentas pruebas o bloqueos aparentemente insuperables, hay un comandante celestial que está luchando por ti, que conoce cada detalle de tu batalla y no permitirá que la oscuridad prevalezca. Miguel no solo pelea en batallas externas, sino también en las internas, en las luchas invisibles que afectan tu corazón y tu mente. Su presencia simboliza la victoria sobre el miedo, la ansiedad y las dudas que el enemigo siembra para desanimarte. Cuando invocas al arcángel Miguel, activas una protección que trasciende lo físico, una defensa espiritual que puede cerrar puertas a ataques malignos y abrir ventanas para que la bendición y el milagro entren en tu vida. Es un llamado a recordar que la guerra no es tuya, sino de Dios, y que Él ha asignado a Miguel como su comandante para protegerte. El hecho de que Miguel sea uno de los principales príncipes revela que su autoridad es amplia y poderosa. Él no es un ángel común, sino un líder con dominio sobre ejércitos celestiales, un guerrero que tiene la capacidad de influir en las regiones celestiales donde se libran las batallas que afectan la tierra. Esta conexión entre el cielo y la tierra nos recuerda que nuestras oraciones, nuestra fe y nuestra invocación no caen en vacío, sino que activan un ejército espiritual que está dispuesto a pelear por nosotros. Miguel es la manifestación tangible de esta ayuda divina, el escudo protector que Dios ha puesto a nuestro lado para que ningún mal pueda prevalecer. En la historia bíblica, Miguel también se presenta como defensor del pueblo de Israel, como aquel que pelea por la libertad y la salvación de su pueblo. Esto tiene una conexión directa con nuestra vida hoy. Si Dios peleó por Israel, también pelea por ti. Esa misma protección y esa misma fuerza están disponibles para tu hogar, tu familia y tu vida personal. No importa cuán grande sea la batalla o cuán fuerte parezcan los bloqueos, Miguel está en tu esquina, listo para intervenir y desatar la victoria que Dios ha prometido. Sentir que no estás solo en la batalla espiritual es una fuente de esperanza y fortaleza. Muchas veces, en medio de las pruebas, podemos sentirnos abandonados o débiles, pero saber que el arcángel Miguel está luchando por ti cambia esa perspectiva. Él es un aliado celestial que no solo observa desde lejos, sino que interviene activamente, enfrentando al enemigo con autoridad y valentía. Esta certeza puede transformar tu fe y darte la valentía para seguir adelante, porque sabes que tienes un protector que nunca duerme ni se cansa. Invocar a Miguel no es solo una práctica espiritual, sino una declaración de que aceptas la ayuda divina y la protección celestial en tu vida. Es una forma de alinearte con el reino de Dios y con su poder para derribar toda barrera que se interponga en tu camino. Esta invocación puede realizarse en oración,
en momentos de necesidad o como parte de una vida diaria consciente, recordando que no estamos solos en esta lucha y que la victoria es posible cuando contamos con la ayuda del guerrero celestial. Es importante entender que la protección de Miguel no elimina la necesidad de nuestra responsabilidad y fe activa, sino que la complementa. Nuestra confianza en Dios se fortalece cuando sabemos que no peleamos solos, y esto nos impulsa a perseverar en la oración, en la palabra y en el vivir conforme a la voluntad divina. La obra de Miguel es la confirmación celestial de que Dios está comprometido en la defensa de su pueblo, y que nada puede detener su propósito cuando Él está al frente de la batalla. Además, la presencia del Arcángel Miguel nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra espiritual. No es una lucha casual, sino una confrontación directa entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la bendición y la maldición. Miguel es el símbolo del triunfo de la luz, el campeón que ha sido enviado para romper las cadenas del enemigo y liberar a los cautivos. En cada batalla que Él libra por ti, hay una promesa de liberación y de avance hacia la plenitud que Dios ha preparado. Esta realidad espiritual también nos llama a la gratitud y al reconocimiento. En medio de las dificultades, podemos sentirnos tentados a cuestionar por qué el milagro tarda en llegar o por qué enfrentamos bloqueos, pero cuando reconocemos la obra de Miguel, podemos dar gracias porque Dios tiene un plan y un ejército dispuesto a luchar por nosotros. Esta gratitud abre puertas para la manifestación de su poder y para la experiencia del milagro en nuestra vida. Finalmente, la obra del Arcángel Miguel como protector y guerrero nos recuerda que la batalla espiritual es parte inevitable de la vida cristiana, pero que no estamos destinados a enfrentarla sin ayuda. Miguel es la prueba de que Dios está presente y activo, dispuesto a pelear por cada promesa que ha hecho en nuestra vida. Al entender y aceptar esta realidad, podemos caminar con confianza, sabiendo que el milagro que esperamos no está lejos, porque el jefe de los ejércitos celestiales está marchando a nuestro lado, defendiendo nuestro camino y abriendo paso hacia la victoria. En la compleja red de relaciones humanas, a menudo descubrimos que quienes más amamos pueden, sin darse cuenta, convertirse en instrumentos que bloquean nuestro avance espiritual y la llegada de nuestros milagros. Esta verdad no busca señalar culpables, sino iluminar una realidad espiritual profunda. No siempre el enemigo está afuera. A veces el bloqueo se manifiesta a través de personas cercanas, aquellas que forman parte de nuestra historia y a quienes entregamos nuestra confianza y afecto. El ejemplo bíblico de José, vendido por sus propios hermanos, es una ilustración poderosa de cómo el dolor y la traición pueden ser parte del plan divino para un propósito mayor. José, hijo amado de Jacob, fue traicionado por quienes debían protegerlo y amarlo. Sus hermanos, movidos por celos y maldad, lo entregaron como esclavo, sin entender que Dios estaba obrando a través de esta aparente adversidad. Este relato nos muestra que las pruebas y los bloqueos a veces vienen desde el seno mismo de la familia o del círculo cercano, y que estas situaciones pueden ser puertas disfrazadas para la manifestación de un destino divino. Reconocer esta realidad nos invita a mirar con ojos espirituales y no con juicio, entendiendo que detrás del dolor hay un plan superior en acción. El dolor que surge cuando las personas cercanas se vuelven obstáculos es real y profundo. La traición, el rechazo o la incomprensión pueden abrir heridas emocionales que parecen imposibles de sanar. Sin embargo, la perspectiva espiritual nos ofrece una luz de esperanza. No se trata de cargar con el resentimiento o la culpa, sino de identificar esos bloqueos con sabiduría y comenzar el proceso de liberación. A veces, quienes bloquean nuestro camino lo hacen sin intención consciente. Pueden estar limitados por sus propias heridas, miedos o ignorancia espiritual, y por ello actúan de maneras que afectan nuestro progreso. Es fundamental comprender que identificar a quienes, consciente o inconscientemente, se convierten en obstáculos, no es un llamado a juzgar ni a romper relaciones sin razón, sino una invitación a la sanidad y al entendimiento. La espiritualidad nos enseña que el amor verdadero no ciega ante la realidad, sino que busca la libertad y la restauración. Por eso,
Podemos orar por esas personas, pedir a Dios que sane sus corazones y que libere las ataduras que las mantienen en patrones que bloquean bendiciones. En la vida cotidiana, estos bloqueos pueden manifestarse de múltiples maneras: palabras negativas o críticas constantes, falta de apoyo en momentos cruciales, celos disfrazados de consejos, manipulación emocional o incluso sabotajes velados que frenan el avance espiritual o material. Identificar estas señales con discernimiento es parte del proceso de crecer en madurez espiritual. No significa distanciarse necesariamente, pero sí establecer límites saludables y pedir a Dios la sabiduría para manejar esas relaciones, sin que nos destruyan. Este proceso de reconocimiento y liberación también implica un trabajo interno: soltar el dolor, perdonar y confiar en que Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles en bendiciones. La historia de José es el mejor ejemplo, porque a pesar de la traición y el sufrimiento, él se mantuvo firme en su fe y confianza en Dios, y finalmente fue exaltado para cumplir un propósito que impactó a toda una nación. Su ejemplo nos inspira a creer que, aunque las personas cercanas se conviertan en obstáculos, Dios sigue obrando y puede transformar esas pruebas en victorias. La fe nos invita a entender que la vida no es lineal ni siempre justa a nuestra manera, pero que, en cada circunstancia, por más dolorosa que sea, hay un propósito divino. A veces, las personas que bloquean nuestro milagro son instrumentos de aprendizaje y crecimiento. Nos enfrentan a desafíos que fortalecen nuestro carácter, pulen nuestra fe y nos enseñan a depender más de Dios y menos de las circunstancias humanas. Esta enseñanza es un llamado a la paciencia, la humildad y la perseverancia en el camino espiritual. Es común que, en estos momentos de bloqueo por parte de personas cercanas, surjan sentimientos encontrados: amor y dolor, esperanza y decepción, deseo de reconciliación y necesidad de protección. La espiritualidad nos guía a equilibrar estas emociones, no reprimiéndolas ni dejando que nos controlen, sino entregándolas a Dios para que Él las transforme. En este sentido, aprender a orar con sabiduría por quienes nos han causado dolor, pedir por su liberación y también por la nuestra, es un paso vital hacia la sanidad y la restauración. Además, este reconocimiento del bloqueo a través de personas cercanas puede servir como un llamado a revisar nuestra propia vida y acciones. A veces, sin darnos cuenta, podemos estar repitiendo patrones que alimentan esos bloqueos o manteniendo vínculos tóxicos que impiden nuestro crecimiento. La invitación es a mirar con humildad y autoevaluación para romper ciclos de dolor, perdonar y avanzar hacia relaciones más saludables, tanto espiritualmente como emocionalmente. Reconocer que quienes amamos pueden ser instrumentos del bloqueo también implica una invitación a fortalecer la oración intercesora. Podemos pedir a Dios que revele las raíces espirituales de estos bloqueos, que traiga sanidad a los corazones involucrados y que restablezca la armonía y la bendición en nuestras vidas. La oración es una herramienta poderosa para romper cadenas invisibles y liberar el camino para que el milagro que Dios tiene para nosotros se manifieste sin obstáculos. Finalmente, este entendimiento nos libera de la carga del resentimiento y la culpa. Nos permite soltar el peso emocional que muchas veces arrastramos al enfrentar bloqueos desde nuestro entorno cercano. En lugar de caer en la amargura, podemos elegir caminar en la libertad que Cristo nos ofrece, confiando en que, aunque haya obstáculos humanos, la voluntad de Dios es invencible y su poder de restauración es mayor que cualquier bloqueo. El ejemplo de José es una luz en medio de la oscuridad. A pesar de haber sido vendido y rechazado por sus hermanos, él nunca perdió la fe ni la esperanza. Su historia es un testimonio de que Dios puede convertir incluso las traiciones en bendiciones, y que las personas que parecen bloquear nuestro milagro, en realidad pueden ser parte de un plan divino para llevarnos a un nivel superior de fe y propósito. Aprender a identificar sin juzgar, a perdonar sin olvidar y a liberar sin miedo es el camino para que las cadenas se rompan y la bendición fluya libremente en nuestra vida y la de quienes nos rodean. En la vida diaria, muchas veces, experimentamos sensaciones de pesadez,
tensión o incomodidad en nuestros espacios más cercanos, el hogar, el lugar de trabajo o incluso en relaciones personales. Aunque a menudo intentamos racionalizar estos sentimientos, hay una realidad espiritual que no podemos ignorar. El ambiente que nos rodea puede estar contaminado por influencias espirituales negativas que obstaculizan la llegada de nuestras bendiciones y milagros. La atmósfera espiritual no es un concepto abstracto, es una dimensión real que afecta nuestro bienestar y el fluir de la gracia divina en nuestras vidas. Por eso, reconocer estas influencias negativas es el primer paso para iniciar un proceso de limpieza y restauración que nos permita abrir el camino para que Dios obre libremente. Un ejemplo bíblico que ilustra esta realidad es la historia de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, por su gran corrupción y pecado, tenían una atmósfera espiritual tan contaminada que la bendición y la protección divina se retiraron, dando paso al juicio y la destrucción. Aunque este relato es extremo, nos muestra cómo un entorno saturado de maldad y negatividad puede cerrar las puertas a las bendiciones. Cuando el ambiente está cargado de espíritus de odio, rencor, engaño o miedo, nuestra conexión con lo divino se ve afectada, y las dificultades parecen multiplicarse sin explicación humana clara. Efesios 4:27 advierte con claridad: no deis lugar al diablo. Esta exhortación va más allá de una simple recomendación. Es una advertencia sobre la importancia de no permitir que las energías oscuras, el resentimiento, la envidia o la discordia establezcan un terreno fértil en nuestra vida y entorno. Cuando damos lugar a estas influencias negativas, abrimos puertas invisibles que permiten que el enemigo actúe y bloquee la manifestación de los milagros que Dios quiere traer a nuestro camino. Por eso, la limpieza espiritual del ambiente es una acción esencial para avanzar en la fe y recibir las bendiciones prometidas. La contaminación espiritual en nuestro entorno puede manifestarse de distintas maneras. A veces, sentimos un aire pesado que no desaparece, discusiones frecuentes que parecen no tener causa, personas que constantemente traen conflictos o malos pensamientos que invaden nuestra mente. Estos síntomas no deben ser ignorados ni atribuidos solo a factores externos o coincidencias. Son señales de que es necesario tomar medidas para purificar el espacio, ya sea a través de la oración, la adoración, el perdón o la proclamación de la palabra de Dios en cada rincón donde habitamos y trabajamos. El reconocimiento de estas influencias negativas requiere sensibilidad espiritual y discernimiento. No siempre es fácil detectar qué energías o espíritus están presentes en un lugar, pero la fe y la obediencia a la palabra de Dios nos dan herramientas para identificar lo que no edifica. La palabra nos exhorta a cuidar no solo nuestro corazón, sino también nuestro entorno, porque todo está interconectado en el ámbito espiritual. La atmósfera en la que vivimos y nos movemos puede ser un campo de batalla invisible donde se libran guerras por nuestra paz y bendición. Limpiar nuestro ambiente espiritual no es una tarea única o pasajera, sino un proceso continuo que requiere constancia y compromiso, así como mantenemos la limpieza física de nuestros espacios para vivir con salud y orden. La limpieza espiritual es indispensable para mantener la salud del alma y el espíritu. La oración constante, la adoración en espíritu y verdad, y el uso de la autoridad que Jesús nos ha dado, son las armas para purificar nuestro entorno y expulsar cualquier influencia que intente bloquear el milagro que Dios ha preparado para nosotros. Además, este proceso de limpieza espiritual del entorno tiene un efecto directo en nuestras relaciones personales. Cuando eliminamos las energías negativas, facilitamos la armonía, la comprensión y el amor en la familia, en el trabajo y en nuestras amistades. La atmósfera se vuelve un espacio propicio para que la paz de Dios habite y se manifieste en cada acción y palabra. Así, no solo protegemos nuestro milagro, sino que también nos convertimos en canales de bendición para quienes nos rodean. Es importante también entender que la limpieza espiritual del ambiente implica un compromiso personal profundo. No basta con orar una vez, es necesario mantenernos vigilantes, renovando nuestra mente y espíritu diariamente con la palabra de Dios, evitando que la contaminación espiritual vuelva a establecerse.
Este compromiso fortalece nuestra fe y nos posiciona en un lugar de victoria y autoridad, donde las obras del enemigo no pueden prosperar ni entorpecer la manifestación de los propósitos divinos en nuestra vida. Este proceso de purificación espiritual se acompaña de la identificación y liberación de pactos, ataduras o maldiciones que pueden haberse instalado en nuestro entorno por generaciones. Muchas veces, la atmósfera cargada es el resultado de raíces espirituales profundas que solo se pueden romper con la autoridad de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Por eso, es fundamental buscar la ayuda de líderes espirituales y comunidades de fe que puedan interceder y ministrar sanidad y liberación a nuestro entorno y a nosotros mismos. La atmósfera espiritual también afecta nuestra salud física y emocional. Un ambiente contaminado puede generar estrés, ansiedad, conflictos y enfermedades que parecen no tener explicación médica. Al limpiar el ambiente espiritual, abrimos paso a la restauración completa, permitiendo que la paz y el bienestar fluyan en cada área de nuestra vida. Esto confirma que la dimensión espiritual es fundamental para nuestro equilibrio integral y para la llegada de los milagros que anhelamos. Finalmente, reconocer la necesidad de limpiar nuestro entorno espiritual es una muestra de madurez y crecimiento. En la fe, nos lleva a entender que nuestra vida está en constante interacción con fuerzas visibles e invisibles, y que solo a través de la conexión constante con Dios podemos mantenernos protegidos y libres para recibir su bendición. La atmósfera que nos rodea puede ser un canal de gracia o un bloqueo. La decisión de cuál será depende de nuestra disposición a confrontar lo negativo y a caminar en la luz de Cristo, quien nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. En la historia espiritual de muchas familias, existen patrones invisibles que parecen repetirse generación tras generación, impidiendo el avance y la llegada de bendiciones y milagros. Estos patrones, conocidos como bloqueos generacionales, son consecuencias de pecados, maldiciones o decisiones espirituales tomadas en el pasado, que afectan no solo a quienes los cometieron sino a sus descendientes. Este fenómeno no es una simple superstición o creencia sin base. La Biblia nos muestra con claridad que las acciones de una generación pueden tener repercusiones espirituales en las siguientes, y por eso es crucial reconocer estas cadenas para poder romperlas con la autoridad que Cristo nos ha dado. Un claro ejemplo de esta realidad es la casa de Saúl, el primer rey de Israel, cuyo linaje fue marcado por consecuencias debido a sus decisiones y pecados. Aunque Saúl fue ungido por Dios para gobernar, sus desobediencias generaron una maldición, que afectó no solo su vida, sino también la de sus descendientes. Esta maldición provocó conflictos internos, pérdidas y rechazo, evidenciando cómo las consecuencias espirituales pueden extenderse más allá de la persona que cometió el error, alcanzando a toda una familia o linaje. La historia de Saúl nos alerta sobre la importancia de confrontar estos bloqueos generacionales para que la gracia y la bendición fluyan libremente. Éxodo 20:5 nos advierte con fuerza: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este versículo muestra la profundidad con la que las decisiones equivocadas o el pecado pueden arraigarse en un linaje, causando que los hijos y nietos sufran las consecuencias de actos que quizás ni siquiera conocieron directamente. Sin embargo, no es un mensaje de condena, sino un llamado a la responsabilidad espiritual para reconocer esas ataduras y buscar la liberación que solo Dios puede dar. Muchas personas experimentan en sus vidas patrones negativos que parecen imposibles de romper, problemas recurrentes en relaciones, dificultades económicas, enfermedades inexplicables o fracasos constantes pueden tener raíces espirituales profundas ligadas a bloqueos generacionales. Cuando sientes que repites los mismos errores de tus antepasados o que cargas con cargas que no te pertenecen, es un llamado para abrir los ojos y entender que hay cadenas espirituales invisibles que necesitan ser confrontadas y vencidas. Romper estas cadenas no es un acto de fuerza humana, sino una acción espiritual basada en la autoridad que Jesús nos otorgó al morir en la cruz y resucitar. A través de su sacrificio, se abrieron puertas para que cada creyente pueda liberarse de maldiciones,
pactos y ataduras espirituales que han permanecido por años en su familia. Esta liberación se logra con fe, oración, arrepentimiento y la proclamación de la palabra de Dios sobre la propia vida y linaje, declarando que somos libres en Cristo y que ningún espíritu ni maldición tiene poder sobre nosotros. Este proceso de romper bloqueos generacionales también implica un cambio profundo en el corazón. No se trata solo de eliminar maldiciones externas, sino de sanar heridas emocionales y espirituales que han sido transmitidas de generación en generación. A menudo, estas heridas incluyen resentimientos, rencores, traiciones y patrones de comportamiento, que forman parte del legado familiar y que deben ser identificados para poder sanar verdaderamente y avanzar hacia la libertad espiritual completa. Además, es importante entender que la liberación de bloqueos generacionales afecta no solo a quien la busca, sino que genera un impacto positivo en toda la familia y las futuras generaciones. Cuando una persona decide confrontar y romper esas cadenas, está abriendo un camino de bendición para sus hijos, nietos y para todos los que vendrán después. Es un acto de amor y responsabilidad espiritual que honra a Dios y transforma vidas en un nivel profundo y duradero. No es extraño que muchos creyentes, al buscar romper estos bloqueos, sientan resistencia espiritual. Esta resistencia es una confirmación de que están en el camino correcto, porque el enemigo no quiere que sus planes sean destruidos. Por eso, es fundamental mantenerse firmes en la fe, apoyarse en la oración constante y buscar ayuda espiritual cuando sea necesario. La comunidad de creyentes, la dirección pastoral y el acompañamiento espiritual son herramientas valiosas para sostener este proceso de liberación y sanidad. Además, romper bloqueos generacionales requiere la práctica del perdón. Muchas cadenas se mantienen vivas por la falta de perdón hacia aquellos que nos lastimaron o que provocaron el inicio de estos patrones. El perdón libera el corazón y abre puertas para que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida y en nuestro linaje. Perdonar no significa justificar el mal, sino liberar el alma del peso que nos impide avanzar hacia la bendición que Dios tiene preparada. El reconocimiento de los bloqueos generacionales también es una invitación a la humildad. Entender que no estamos aislados, sino que somos parte de una historia más grande, nos lleva a buscar la intervención divina para sanar y restaurar lo que ha sido dañado. Esta humildad nos coloca en la posición correcta para recibir la gracia y el poder de Dios que rompe cualquier atadura espiritual y trae restauración y milagros. La palabra de Dios es un arma poderosa en esta batalla espiritual. Declarar versículos que hablan de libertad, protección y bendición sobre nuestra vida y familia fortalece nuestra autoridad y posición en Cristo. Versículos como Isaías 5:4-17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, o Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, deben ser parte de nuestras declaraciones diarias, proclamando el fin de cualquier maldición o pacto que pretenda frenarnos. Finalmente, romper bloqueos generacionales es un acto de fe que implica creer en el poder transformador de Dios en nuestra vida. No importa cuán profundas o antiguas sean las cadenas, Dios tiene el poder para restaurar, sanar y abrir camino para que los milagros que esperamos lleguen a nosotros y a nuestra familia. La liberación espiritual es el inicio de una nueva historia, donde la bendición reemplaza a la maldición, la esperanza vence al temor y la luz disipa la oscuridad. Este camino es posible porque en Cristo somos más que vencedores, y ninguna cadena espiritual tiene poder sobre aquellos que caminan en su luz y verdad. La oración es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para confrontar y liberar bloqueos espirituales que frenan el avance de nuestras vidas y milagros. En la historia bíblica, vemos cómo la oración ferviente no solo cambia circunstancias humanas, sino que activa la intervención directa de los cielos. Santiago 5:16 dice claramente, la oración del justo puede mucho, lo que revela que una oración con fe y justicia puede abrir puertas cerradas, romper ataduras y mover al mismo Dios para actuar en nuestro favor. La oración no es simplemente palabras al aire,
sino la llave espiritual que abre lo que parecía sellado y trae la manifestación del poder divino. Uno de los ejemplos más poderosos y claros de esta realidad lo encontramos en el relato de Daniel, quien oraba fervientemente por su pueblo y por la revelación de la voluntad de Dios. Mientras Daniel oraba, el arcángel Miguel fue enviado a su ayuda en una batalla espiritual que se desarrollaba en los reinos invisibles. Daniel 10:13 nos dice: Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Esta escena nos muestra que la oración de un justo tiene un impacto que va más allá de lo visible, activa ejércitos celestiales y da lugar a la liberación de ataduras que impiden la manifestación de bendiciones en la tierra. Esto confirma que la oración intercesora es una herramienta vital para romper bloqueos espirituales. Muchas veces, las personas sienten un deseo profundo de orar y luchar espiritualmente, pero dudan de la eficacia de sus palabras o creen que no son suficientes para cambiar la realidad. Esta duda puede paralizar, hacer que se sientan impotentes ante las dificultades. Sin embargo, la Biblia nos asegura que no importa cuán pequeñas o simples sean nuestras oraciones, si son hechas con fe y un corazón dispuesto, activan la intervención celestial y abren puertas cerradas. La fe es el ingrediente esencial que transforma la oración en un arma poderosa para liberar bloqueos espirituales que nos frenan. La oración también cumple una función clave en la intercesión, que es cuando una persona ora no solo por sí misma, sino por otros, familiares, amigos, comunidades o incluso generaciones enteras. Esta intercesión tiene un poder especial porque actúa en favor de aquellos que pueden estar atrapados en ataduras espirituales sin poder salir por sí solos. A través de la intercesión, se abre una puerta para que la gracia de Dios alcance a quienes más lo necesitan, derribando muros invisibles y trayendo sanidad, protección y liberación a vidas y hogares. La Biblia nos llama a ser intercesores, a tomar la responsabilidad de orar por otros, confiando en que nuestra oración puede cambiar el curso de la historia espiritual de una familia o comunidad. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, nos conectamos con su voluntad y con el poder que Él ha puesto a nuestra disposición. Esta conexión abre canales de comunicación que no solo traen respuestas, sino que permiten que la gloria de Dios se manifieste en medio de situaciones difíciles. La oración activa un movimiento espiritual que pone en marcha la liberación y el derramamiento de bendiciones que estaban bloqueadas. Por eso, aprender a orar con fe, con perseverancia y con un corazón sincero es fundamental para romper las cadenas que frenan nuestros milagros. Además, la oración con fe requiere que creamos en el poder transformador de Dios y en su deseo de actuar en nuestra vida. No es un acto de magia, sino un ejercicio de fe en el que reconocemos que Dios es soberano y que su poder no tiene límites. Orar con esta confianza nos alinea con la voluntad divina y nos posiciona para recibir las respuestas y liberaciones que necesitamos. La oración hecha desde la certeza de que Dios escucha y responde cambia la atmósfera espiritual y nos llena de esperanza y fortaleza para seguir luchando. La Biblia también nos enseña que la oración es una batalla espiritual, no es solo una actividad pasiva, sino un enfrentamiento con fuerzas invisibles que buscan impedir el avance de nuestras vidas. Por eso, es necesario entender que cuando oramos para romper bloqueos, estamos participando en una guerra espiritual que requiere fe, persistencia y conocimiento. La oración activa el poder de Dios para romper cadenas, destruir fortalezas y derribar muros que el enemigo ha levantado, para bloquear nuestro progreso. Este entendimiento fortalece el espíritu y prepara el corazón para no rendirse ante las dificultades. Es vital, además, que la oración sea acompañada por una vida alineada con la voluntad de Dios. La oración con pecado no tiene la misma eficacia que la oración de un corazón arrepentido y puro. Por eso, parte de romper bloqueos a través de la oración incluye examinar nuestra vida, pedir perdón por aquello que nos separa de Dios y buscar caminar en santidad y obediencia. Esta limpieza espiritual abre aún más las puertas para que la intervención divina sea efectiva y para que el milagro que esperamos pueda manifestarse. La intercesión también es un acto de amor profundo,
porque implica asumir la carga espiritual de otros y ponerse en el lugar del necesitado ante Dios. Esta actitud refleja el corazón de Cristo, quien intercede constantemente por nosotros. Al aprender a orar intercediendo, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que nos convertimos en canales de bendición y liberación para quienes están atrapados en bloqueos espirituales. La intercesión fortalece la comunidad de fe y multiplica el impacto de nuestras oraciones en el mundo espiritual. Por último, la oración debe ser constante y perseverante. No basta con orar una vez y esperar que todo cambie de inmediato. La Biblia nos anima a no desfallecer, a mantenernos firmes en la oración, confiando en que Dios está obrando aun cuando no veamos resultados inmediatos. La perseverancia en la oración es lo que abre camino para que los bloqueos espirituales se rompan y para que las bendiciones fluyan de manera continua en nuestra vida. Cada oración, cada palabra dicha con fe, es un paso más hacia la liberación completa y la manifestación del milagro esperado. En conclusión, la oración y la intercesión son herramientas esenciales para romper bloqueos espirituales que impiden la llegada de bendiciones y milagros. La historia de Daniel y la llegada del arcángel Miguel nos muestran que la oración activa la intervención celestial y pone en marcha la liberación que necesitamos. Orar con fe, desde un corazón arrepentido, con perseverancia y amor, nos posiciona para recibir la respuesta de Dios y ver cómo las cadenas que frenaban nuestro progreso se rompen definitivamente. La oración no solo es un privilegio, sino un poder divino que todos tenemos a nuestro alcance para transformar nuestra realidad espiritual y material. Reconocer y arrepentirse de actitudes que bloquean tu milagro es un paso fundamental para liberar el camino hacia la bendición y el cumplimiento de las promesas divinas. Muchas veces, sin darnos cuenta, somos nosotros mismos quienes levantamos barreras invisibles a través de actitudes como el orgullo, la duda, la falta de perdón o la resistencia al cambio. Estas posturas interiores pueden ser puertas cerradas, que impiden que el milagro que Dios quiere manifestar en nuestra vida fluya con libertad. La Escritura nos recuerda en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo no solo nos asegura el perdón, sino que nos abre la puerta a una restauración profunda y poderosa que remueve cualquier bloqueo espiritual que provenga de nuestras propias actitudes. El orgullo es una de las principales causas que bloquean el milagro. Es una muralla que se construye alrededor del corazón, impidiendo que la gracia entre libremente. El orgullo nos lleva a creer que podemos controlar todo por nosotros mismos, a rechazar ayuda y a resistir la humildad que Dios requiere para operar en nuestra vida. La humildad, en cambio, es la llave que abre el canal para que Dios trabaje. Jesús enseñó que los humildes son bienaventurados porque ellos recibirán la revelación y el poder divino. Cuando reconocemos que dependemos de Dios y nos abrimos a su guía, el bloqueo del orgullo se disuelve y el milagro puede fluir. Esta transformación no es sencilla, porque implica dejar de lado el ego, admitir errores y abrir el corazón a la corrección, pero es imprescindible para avanzar. La duda también es una actitud que bloquea la manifestación de lo que Dios ha prometido. Pedro, por ejemplo, negó a Jesús 3 veces, no porque no amara a su maestro, sino porque la duda y el miedo lo hicieron caer. Sin embargo, después de ese momento, Pedro fue restaurado y se convirtió en un pilar fundamental para la Iglesia. Esto nos muestra que reconocer nuestra duda, pedir perdón y abrirnos a la restauración es un camino que Dios valora y responde. La duda bloquea porque destruye la confianza y la fe, que son el terreno fértil para que los milagros crezcan. Al confesar nuestra falta de fe y pedir a Dios que la fortalezca, rompemos esa barrera y nos posicionamos para recibir. Sentir culpa es otra actitud que puede bloquear nuestra bendición. La culpa no confesada se convierte en una carga pesada, que entorpece nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Cuando nos aferramos a la culpa, nos quedamos estancados en el pasado y no permitimos que la gracia transforme nuestro presente. Pero la Biblia nos asegura que Dios es justo y fiel, para perdonar y limpiar toda maldad cuando confesamos sinceramente.
La confesión genuina libera la carga y abre caminos. Este proceso implica valentía para mirar dentro de nosotros, reconocer dónde hemos fallado y rendir ese área a Dios, confiando en su misericordia para restaurar lo que parecía perdido. La resistencia al cambio es otra de las actitudes que obstruyen el milagro. Muchas veces preferimos quedarnos en lo conocido, incluso si es doloroso o limitante, por miedo a lo desconocido. Sin embargo, Dios siempre está llamándonos a avanzar, a dejar viejas formas y a abrirnos a nuevas manifestaciones de su poder. Cuando resistimos el cambio, estamos cerrando puertas que podrían llevarnos a la transformación. Reconocer esta resistencia y decidir abrirnos a la voluntad de Dios es clave para derribar bloqueos. La humildad entra en juego aquí también, porque implica soltar el control y confiar en que Dios tiene el mejor camino para nosotros, aunque no lo entendamos de inmediato. Otra actitud que bloquea el milagro es la falta de perdón. El resentimiento y el rencor son cargas espirituales que crean una atmósfera pesada alrededor de nuestro corazón. Jesús enseñó que si no perdonamos a otros, tampoco seremos perdonados, y esta enseñanza no solo es una cuestión moral, sino espiritual. El perdón libera cadenas que atan nuestra vida. La falta de perdón puede ser un muro que bloquea las bendiciones que Dios quiere derramar. Por eso, reconocer la necesidad de perdonar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a soltar esa carga es esencial para abrir caminos y liberar el milagro. La confesión y el arrepentimiento no son solo actos momentáneos, sino un proceso continuo en la vida del creyente. Es una disciplina espiritual que nos mantiene en comunión con Dios y nos permite caminar libres de ataduras internas que impiden el avance. Cuando desarrollamos un corazón dispuesto a reconocer nuestras fallas y a rendirnos a la gracia, experimentamos una renovación que transforma no solo nuestra mente, sino también nuestra realidad espiritual y material. Este proceso nos lleva a una mayor sensibilidad espiritual, una capacidad ampliada para recibir la dirección divina y una apertura para que los milagros se manifiesten en nuestra vida. Es importante también entender que el arrepentimiento sincero va acompañado de una transformación interna. No basta con reconocer las actitudes negativas. Dios nos llama a un cambio profundo que impacta nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Esta transformación es el fruto del Espíritu Santo trabajando en nosotros y nos capacita para vivir en obediencia y humildad. La renovación diaria del corazón es el camino para mantener las puertas abiertas y evitar que el orgullo, la duda o cualquier actitud negativa vuelva a cerrar el paso al milagro. En la práctica, reconocer y arrepentirse de actitudes que bloquean requiere un autoexamen honesto y valiente. Esto implica tiempo de reflexión y oración, pidiendo a Dios que revele aquellas áreas ocultas que necesitan ser sanadas. No es un camino fácil, porque puede enfrentarnos con partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, pero es un camino necesario para recibir la libertad espiritual y la bendición completa. Esta limpieza interior también nos prepara para sostener las bendiciones que Dios nos da, porque nos vuelve receptivos y alineados con su voluntad. El ejemplo de Pedro es especialmente alentador porque nos muestra que nadie está fuera de la posibilidad de restauración. Aunque negó a Jesús, su arrepentimiento sincero le permitió volver a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Esto nos invita a no desanimarnos por nuestros errores o actitudes que hayan bloqueado el milagro, sino a buscar esa restauración. Con un corazón humilde y dispuesto, Dios está listo para perdonar y renovar. Solo necesita que reconozcamos y entreguemos lo que nos detiene. Finalmente, la humildad es la llave maestra para abrir las puertas que la soberbia cierra. Humildad para reconocer nuestras fallas, humildad para aceptar ayuda, humildad para someternos a la voluntad de Dios. Esta actitud nos libera del peso que impide que el milagro llegue y nos coloca en una posición de receptividad y gracia. La humildad no es debilidad, sino fuerza espiritual que abre caminos y desata bendiciones. Caminar en humildad es vivir conscientes de que dependemos de Dios y de su poder para manifestar lo que necesitamos en nuestra vida. En resumen, reconocer y arrepentirse de actitudes como el orgullo, la duda, la culpa,
La falta de perdón y la resistencia al cambio es fundamental para eliminar los bloqueos que impiden que tu milagro llegue. La confesión sincera y la apertura a la transformación espiritual abren puertas y preparan el terreno para que la gracia de Dios fluya con libertad. El camino hacia la bendición plena comienza en el corazón, con la humildad como guía y la fe como motor. No permitas que tus propias actitudes sean cadenas. Entrégate a la restauración que Dios ofrece y permite que el milagro que Él ha prometido se manifieste en tu vida con poder y plenitud. La fe es ese puente invisible que conecta nuestro espíritu con el poder celestial, la fuerza que permite al Arcángel Miguel actuar poderosamente en nuestra vida para derribar los obstáculos que bloquean nuestras bendiciones. En Hebreos 11:6 se nos recuerda con claridad que, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe no es simplemente creer en la existencia de Dios, sino una confianza profunda, activa, una entrega que mueve los cielos y desarma cualquier bloqueo espiritual que se interponga en nuestro camino. La historia de la mujer con flujo de sangre, que tocó el manto de Jesús, es un ejemplo perfecto de esta fe dinámica y transformadora. Ella dudaba, tenía miedo, pero a la vez, se atrevió a avanzar, a extender su mano en busca de la sanación. Esa fe, más allá de las circunstancias, fue la llave que activó el poder divino y derribó toda barrera para que su milagro se manifestara. La fe, en su esencia, es mucho más que una emoción o un pensamiento positivo. Es una conexión real y viva con la realidad espiritual. Esta conexión es la que permite que Miguel, jefe de los ejércitos celestiales, reciba la señal para intervenir en nuestra vida. Sin esta fe, el poder angelical permanece en espera, pues Dios respeta el libre albedrío y no fuerza su intervención. La fe es el canal que abre la puerta para que el Arcángel Miguel se convierta en nuestro defensor, derribando murallas, liberándonos de ataduras invisibles y desmantelando las estrategias del enemigo. Así como la mujer en la multitud tocó el manto, nosotros debemos tocar esa fe activa, aunque el miedo y la duda estén presentes. Es común que la fe y la duda convivan en nuestro corazón. Muchas veces sentimos ese tironeo interno. Por un lado, queremos avanzar, creemos en la promesa, pero por otro, el temor, la inseguridad y la incredulidad intentan frenarnos. Esta dualidad es parte del proceso espiritual y no debe desanimarnos. La mujer del Evangelio no necesitó que su fe fuera perfecta, bastó con que fuera lo suficientemente fuerte para dar un paso. Esa fe imperfecta, pero sincera, fue suficiente para que el milagro ocurriera. Por eso, la fe no se mide en ausencia de duda, sino en la disposición a avanzar a pesar de ella. El poder que la fe activa en Miguel también tiene que ver con la autoridad espiritual que Dios nos concede. Cuando creemos con confianza, no solo abrimos puertas para que los ángeles actúen, sino que también recibimos autoridad para reprender y vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Esta autoridad espiritual no es un privilegio exclusivo de algunos, sino un derecho que todo creyente tiene al vivir en comunión con Dios. La fe es el motor que pone en marcha esta autoridad, permitiéndonos declarar victoria, derribar fortalezas y reclamar el terreno que Dios ha prometido. En la vida cotidiana, muchas veces enfrentamos obstáculos que parecen insuperables, problemas familiares, enfermedades, situaciones económicas o emocionales. Estos obstáculos pueden ser tanto visibles como espirituales, y la fe es la que nos capacita para enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. Miguel, como guerrero celestial, actúa cuando nuestra fe lo convoca, cuando declaramos en oración, cuando mantenemos la mirada en Dios a pesar de las circunstancias adversas. Esta activación del poder angelical a través de la fe transforma la manera en que vivimos, nos llena de esperanza y nos impulsa a perseverar. Además, la fe activa el poder de Miguel porque nos conecta con la voluntad divina. No se trata solo de pedir por nuestro beneficio, sino de alinearnos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando nuestra fe se centra en Él, confiando en que su plan es perfecto, abrimos espacio para que las fuerzas celestiales trabajen en nuestra favor. Esto incluye la protección, la guía y la liberación de toda cadena que nos impida avanzar. Miguel es el ejecutor de esa voluntad,
el protector que está listo para intervenir en cuanto la fe humana le llama. La historia bíblica de Miguel peleando contra el diablo muestra una batalla que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Esta guerra espiritual necesita ser activada desde nuestra fe para que tenga efecto en nuestra realidad. Cada acto de fe, cada declaración en oración, es una orden espiritual que desencadena la intervención de Miguel y sus legiones. Sin esta conexión, permanecemos vulnerables y los bloqueos permanecen intactos. La fe es el poder que enciende la acción celestial. Al comprender cómo la fe activa el poder de Miguel, también entendemos la importancia de cultivarla diariamente. No es algo que se logra de un día para otro, sino que se fortalece con la lectura de la palabra, la oración constante, la comunión con otros creyentes y la obediencia a la voz de Dios. La fe crece al ver la fidelidad de Dios en nuestra vida y en la historia de otros. Cada pequeño paso en fe abre camino para milagros más grandes y permite que Miguel actúe con mayor libertad para derribar obstáculos que parecían insuperables. En el proceso de crecimiento en fe, es natural enfrentar pruebas que parecen intentar apagarla. Sin embargo, estas pruebas también son oportunidades para afirmar nuestra confianza en Dios y para experimentar el poder real que la fe activa. Cuando perseveramos, cuando mantenemos la mirada fija en el Señor a pesar de la dificultad, la fe se convierte en una fuerza imparable que moviliza la ayuda celestial. El poder de Miguel no solo se activa en momentos de crisis, sino también en la constancia del creyente que no se rinde. Un aspecto clave de la fe que activa el poder de Miguel es la confianza en el tiempo de Dios. A veces, queremos que el milagro ocurra inmediatamente, y la duda crece cuando no vemos resultados rápidos, pero la fe nos enseña a esperar con paciencia, sabiendo que Dios obra en el tiempo perfecto. Durante este tiempo de espera, Miguel está preparando el terreno, librando batallas espirituales y desarmando bloqueos que no podemos ver. La fe es esa actitud que sostiene el alma durante la espera, creyendo sin ver, y esa fe es la que convoca la intervención angelical. La fe también implica una acción coherente. No es pasividad ni resignación, sino una confianza activa que nos impulsa a orar, a declarar, a vivir en obediencia y a permanecer firmes en la palabra. Cada paso que damos en fe es un llamado a Miguel para que nos acompañe y defienda. Es como encender un faro espiritual que señala nuestra disposición para recibir el milagro. Así, la fe no es solo un sentimiento interno, sino una fuerza que transforma la realidad a nuestro alrededor, haciendo visible lo invisible. Por último, la fe activa el poder de Miguel porque es una declaración de que reconocemos la soberanía de Dios y la supremacía de su reino sobre cualquier obstáculo terrenal o espiritual. Esta declaración es un acto de adoración y sometimiento que rompe cadenas y libera bendiciones. Miguel, como guerrero celestial, responde a esta adoración y sometimiento con poder y fidelidad, asegurando que las barreras caigan y que el milagro prometido se manifieste en nuestra vida. En conclusión, la fe no solo es necesaria para agradar a Dios, sino que es el motor que activa el poder del Arcángel Miguel en nuestra vida para derribar obstáculos, romper cadenas y abrir caminos hacia la bendición. Aunque la duda pueda surgir, avanzar con fe es declarar que confiamos en el poder divino más allá de las circunstancias. La mujer que tocó el manto de Jesús nos muestra que no es necesario tener fe perfecta, sino una fe real, viva y activa, capaz de mover a los ángeles y desarmar cualquier bloqueo. Cultiva tu fe, fortalécela en la palabra y la oración, y verás cómo el poder de Miguel se manifiesta en tu vida con poder y liberación. En el camino de la fe, proteger nuestro milagro no es un acto ocasional ni algo que se consiga solo con un deseo. La protección espiritual es una batalla diaria, un compromiso constante que requiere herramientas específicas y poderosas que Dios mismo nos ha dado para que podamos vivir bajo su amparo y avanzar sin temor. Estas herramientas espirituales, la oración, el ayuno, la palabra y la alabanza, son como armas divinas que fortalecen nuestra defensa y mantienen alejadas las fuerzas que intentan bloquear nuestras bendiciones. El Salmo 91 es una expresión perfecta de esta protección.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta morada no es un lugar físico, sino un estado espiritual que logramos a través de la constancia en lo espiritual. La oración es la primera y fundamental herramienta para proteger nuestro milagro. No es solo pedir o reclamar, sino una comunicación íntima con Dios, un canal abierto donde expresamos nuestras necesidades, nuestras luchas y también nuestra gratitud. Orar diariamente fortalece nuestra conexión con el cielo y convoca la presencia de Dios sobre nuestra vida. Esta presencia divina es la que activa la protección angelical, incluyendo la intervención del arcángel Miguel. La oración es un escudo que disipa las tinieblas, un refugio donde encontramos paz y la fuerza para continuar luchando. Sin oración, el enemigo encuentra terreno fértil para actuar. Por eso, es vital crear un hábito constante de diálogo con Dios, una conversación que no se limite a momentos de crisis, sino que sea el pulso diario de nuestra alma. Junto con la oración, el ayuno es una herramienta poderosa que eleva nuestra sensibilidad espiritual y aumenta nuestra autoridad frente a las fuerzas oscuras. Ayunar no es simplemente abstenerse de alimento, sino un acto de sacrificio y entrega que demuestra nuestra dependencia absoluta de Dios. El ayuno abre puertas espirituales, desarma fortalezas invisibles y fortalece nuestro espíritu para resistir ataques. La Biblia está llena de ejemplos donde el ayuno precedió a grandes victorias, liberaciones y manifestaciones del poder divino. David, aunque no se menciona explícitamente que ayunara en el Salmo 91, es un modelo de vida espiritual, intensa que combina oración y ayuno como armas para la protección. La disciplina del ayuno purifica el alma y nos conecta más profundamente con la voluntad de Dios. La palabra de Dios es otro pilar indispensable en la defensa diaria. No es solo un libro antiguo o un conjunto de normas, sino la verdad viva que transforma y protege. Meditar en la palabra, memorizarla y declararla en oración es sembrar en nuestro espíritu escudos que el enemigo no puede romper. Salmo 91 es un ejemplo claro de cómo la palabra puede ser nuestra armadura. Sus promesas de protección, refugio y victoria se convierten en un escudo espiritual cuando las proclamamos. David, el rey y poeta, usó los salmos para clamar protección y fortaleza en tiempos de crisis, confiando en que las palabras de Dios eran más poderosas que cualquier enemigo. Hoy, repetir estas promesas fortalece nuestra fe y hace retroceder toda influencia negativa. La alabanza es la cuarta herramienta que activa la protección divina. Cuando alabamos a Dios, no solo le damos gloria, sino que creamos una atmósfera espiritual que desarma al enemigo y atrae la presencia de Dios. La alabanza es una declaración de soberanía divina que fortalece nuestro espíritu y renueva nuestra esperanza. En momentos de dificultad, alabar es un acto de fe que afirma que, aunque la batalla parezca dura, Dios está en control. David, conocido por sus cantos de alabanza, demostró que la adoración activa la protección divina y rompe cadenas espirituales. La constancia en la alabanza diaria crea un muro invisible que protege nuestro milagro de cualquier ataque. La combinación de estas cuatro herramientas, oración, ayuno, palabra y alabanza, crea una defensa integral y sólida. La oración establece la conexión directa con Dios. El ayuno purifica y fortalece. La palabra arma con verdad. Y la alabanza mantiene el ambiente espiritual en victoria. Sin constancia en estas prácticas, nuestra protección puede debilitarse, y el enemigo encuentra grietas para infiltrar bloqueo y destrucción. Pero al ser diligentes, día tras día, creamos un ambiente espiritual poderoso y resistente, donde nuestro milagro puede desarrollarse y manifestarse sin impedimentos. Es común sentir debilidad, desánimo o falta de motivación para mantener estas prácticas. La vida diaria, las ocupaciones y las distracciones pueden hacer que descuidemos nuestro cuidado espiritual. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a estas herramientas, recordando que la batalla no es visible, pero es real y constante. La constancia es la clave que fortalece nuestra defensa, y Dios honra esa perseverancia con su protección y bendición. No se trata de perfección, sino de compromiso genuino y amor por Dios.
Cada persona puede adaptar estas prácticas a su contexto, ritmo y capacidad, pero la clave está en la regularidad y la intención sincera. Orar aunque sea por minutos, ayunar con el corazón dispuesto, leer y meditar en la palabra diariamente, y alabar en medio de la prueba son hábitos que moldean un espíritu fuerte y protegido. El milagro que estás esperando necesita de ese cuidado espiritual para manifestarse. La constancia en estas armas divinas es lo que rompe cadenas invisibles y abre camino a la victoria. Además, es importante saber que estas herramientas no solo protegen nuestro milagro, sino que también nos transforman interiormente. La oración nos renueva la esperanza, el ayuno purifica nuestra alma, la palabra renueva nuestra mente, y la alabanza llena nuestro espíritu de alegría y fortaleza. En ese proceso, nos acercamos más a Dios, aprendemos a confiar en Él más plenamente y nos equipamos para enfrentar cualquier desafío con valentía. La protección espiritual es también un camino de crecimiento y madurez en la fe. Finalmente, vivir bajo el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, es un privilegio que se conquista con esfuerzo espiritual diario. No es un refugio que se obtiene por casualidad, sino un estado que se cultiva con las herramientas que Dios nos ha dado. Cada oración, cada día de ayuno, cada versículo meditado y cada canción de alabanza son ladrillos que construyen ese refugio espiritual. La protección de nuestro milagro depende en gran medida de nuestra constancia y fidelidad en estas prácticas. En resumen, la oración, el ayuno, la palabra y la alabanza son las herramientas espirituales que Dios nos entrega para proteger nuestro milagro todos los días. David, con sus salmos, nos muestra el poder de estas armas divinas para vivir bajo la sombra del Omnipotente. Aunque nos sintamos débiles o cansados, la constancia en lo espiritual fortalece nuestra defensa y mantiene alejadas las fuerzas que quieren bloquear nuestra bendición. Cultivar estos hábitos es vital para avanzar en la fe, recibir la intervención angelical y experimentar la manifestación del milagro prometido en nuestra vida. En la batalla espiritual que cada creyente enfrenta, la paciencia y la perseverancia se convierten en armas poderosas que sostienen el alma cuando el camino se vuelve difícil y los bloqueos parecen interminables. No todo se resuelve en un instante ni con un solo acto de fe. Muchas veces, el milagro que anhelamos tarda en manifestarse, y esa demora puede ser la prueba más dura que debemos superar. Santiago 1 y 12 nos recuerda que bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida. Esta palabra no es solo un consuelo, sino una promesa de que la perseverancia tiene recompensa. En medio del cansancio y la desesperanza, aprender a esperar con fe es la clave para ver que la victoria y el milagro se cumplen. El ejemplo de Job en la Biblia es uno de los testimonios más profundos de paciencia y perseverancia en la adversidad espiritual. Job perdió todo lo que tenía: familia, salud, posesiones, y aún así no renunció a su fe ni a su esperanza en Dios. Su historia muestra que la batalla espiritual no es solo contra fuerzas externas, sino también contra el desaliento interno que quiere hacer que abandonemos. En medio del dolor y la soledad, Job mantuvo la mirada puesta en Dios, confiando en que, aunque no comprendía el momento, había un propósito divino detrás de la prueba. Esa misma confianza y firmeza son las que hoy necesitamos para enfrentar nuestros propios bloqueos espirituales y esperar la liberación. La paciencia no es simplemente aguantar el tiempo, sino mantener la fe activa y viva mientras esperamos. La perseverancia implica continuar en oración, en lectura de la palabra, en búsqueda de Dios, aunque no veamos resultados inmediatos. Muchas veces, la dificultad para romper un bloqueo está relacionada con un proceso de crecimiento espiritual que Dios está trabajando en nosotros. El tiempo de espera es un tiempo de preparación para que podamos sostener lo que vendrá, sin caer en la tentación de la duda o la desesperación. Esta espera activa, llena de fe, es una prueba que fortalece el carácter y solidifica nuestra relación con Dios. Es común sentir cansancio, dudas y ganas de rendirse cuando los milagros no llegan. La batalla espiritual puede ser larga y agotadora, y el enemigo usa esa fatiga para intentar que abandonemos. Sin embargo,
la Biblia nos invita a mirar más allá del momento presente, a sostener la esperanza y confiar en la justicia divina. Perseverar en la fe es reconocer que Dios tiene tiempos perfectos, que su reloj no coincide siempre con el nuestro, y que el silencio aparente no es ausencia, sino una fase donde se están preparando las cosas para un gran avance. Esta perspectiva cambia la forma en que enfrentamos los bloqueos, porque entendemos que la espera también es parte del proceso de victoria. La paciencia también se manifiesta en cómo respondemos a las circunstancias adversas. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de mantener una actitud activa y positiva, confiando que cada dificultad tiene un propósito. La perseverancia implica levantarse cada día y declarar que nuestra fe es más fuerte que cualquier obstáculo, que seguimos confiando en Dios aunque el camino sea difícil. Esta actitud no solo protege nuestro espíritu de la desesperación, sino que también abre puertas para que la intervención divina se manifieste. Cada momento de resistencia es una oportunidad para crecer y acercarnos más a la plenitud del milagro. Además, la perseverancia en la batalla espiritual fortalece nuestra identidad como hijos de Dios. Nos enseña que la fe no es solo un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria de confiar, obedecer y avanzar, aun cuando no entendamos todo lo que sucede. Esta firmeza crea un testimonio poderoso que no solo impacta nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. La paciencia y la perseverancia muestran que estamos sujetos a un Dios fiel que recompensa a quienes esperan con esperanza. En medio del bloqueo, podemos encontrar la oportunidad de construir una fe inquebrantable que trasciende cualquier circunstancia. La paciencia también abre espacio para la transformación interior. Mientras esperamos, Dios trabaja en nuestro corazón, moldeando nuestras actitudes, sanando heridas y preparando nuestro espíritu para recibir bendiciones mayores. La perseverancia nos obliga a enfrentar nuestras debilidades, a crecer en humildad y a profundizar nuestra dependencia de Dios. Este proceso, aunque doloroso a veces, es esencial para que el milagro no solo llegue, sino que se mantenga y fructifique. En nuestra vida, la batalla espiritual no solo se libra afuera, sino también dentro de nosotros mismos, en la lucha constante por mantener viva la esperanza y la fe. Es importante recordar que la perseverancia no significa caminar solos. Dios está presente en cada paso, fortaleciendo, guiando y sosteniendo cuando nuestras fuerzas flaquean. También la comunidad de fe es un apoyo vital, un lugar donde encontramos aliento y respaldo en la lucha. Compartir nuestras pruebas, orar con otros y recibir palabras de ánimo fortalece la paciencia y nos recuerda que no estamos solos. La perseverancia en la fe se construye también en la comunión con otros creyentes que caminan el mismo camino, y esa unidad es un escudo contra el desaliento y la derrota. La batalla espiritual puede parecer interminable cuando solo miramos lo visible, pero Dios nos invita a mirar con ojos de fe, reconociendo que cada obstáculo vencido es una victoria espiritual que fortalece nuestro espíritu y acerca el milagro prometido. La perseverancia es el hilo invisible que sostiene la esperanza, es la luz que nos guía en la oscuridad y el ancla firme que evita que nos hundamos en la desesperación. Es la virtud que transforma el tiempo de espera en un tiempo de preparación, crecimiento y expectativa. Finalmente, recordar que la recompensa de la perseverancia es la corona de vida que Dios ha prometido es un estímulo poderoso para continuar firmes. Aunque el proceso sea duro, la victoria será gloriosa y eterna. Perseverar no solo asegura que el milagro llegue, sino que nuestra fe sea fortalecida y nuestra relación con Dios profundizada. Esta verdad nos impulsa a no rendirnos, a mantenernos firmes en la batalla espiritual, confiando en que la paciencia y la perseverancia son el camino para derribar cualquier bloqueo y recibir la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Hablar con autoridad no es solo una expresión de confianza, es una declaración espiritual que activa bendiciones y desbloquea puertas cerradas. En el contexto de la fe, nuestras palabras tienen un poder sobrenatural que influye directamente en la realidad que experimentamos. Marcos 11:23 nos recuerda claramente que todo lo que digáis, pidiendo con fe, lo recibiréis. Esta promesa no es simplemente teórica,
sino un principio activo que transforma vidas cuando entendemos que declarar la victoria es, en esencia, tomar nuestra posición legítima como hijos e hijas de Dios. La importancia de hablar con autoridad se vuelve entonces un aspecto fundamental en la batalla espiritual, porque lo que declaramos influye en lo que recibimos. El ejemplo de Josué es quizás uno de los relatos bíblicos más impactantes sobre la importancia de la palabra declarada, con poder y precisión divina. Cuando Josué recibió la orden de Dios para conquistar Jericó, no fue una batalla común de espada y escudo, sino una guerra ganada con proclamaciones y actos de fe. Durante 7 días, el pueblo marchó alrededor de la ciudad, y fue la última proclamación, junto con el sonido de las trompetas, lo que derribó los muros. Esto demuestra que la palabra declarada en obediencia y autoridad divina tiene un efecto tangible en el mundo espiritual y material. Josué no solo confiaba en Dios, sino que activaba su poder a través de la declaración firme y constante de victoria en la vida cotidiana. Sin embargo, muchos creyentes viven limitados por dudas, temores o incluso por la costumbre de pensar que no tienen autoridad para hablar sobre su vida y sus circunstancias. Esta mentalidad hace que se pierdan bendiciones y que los bloqueos espirituales permanezcan activos. No es suficiente solo orar o esperar. Es necesario declarar lo que ya es nuestro en Cristo. Vivir con temor es permitir que el enemigo siga ganando terreno, mientras que hablar con autoridad es una forma de afirmarnos en la victoria que Dios ha dado. La declaración constante de bendición, salud, prosperidad y paz es la manera en que entramos en ese lugar de conquista espiritual que Dios quiere para nosotros. Declarar victoria no es arrogancia, sino reconocimiento de quién somos en Dios y del poder que se nos ha otorgado. Cada palabra que sale de nuestra boca debe estar alineada con la verdad bíblica y con la fe que confía en la promesa divina. Cuando declaramos que somos más que vencedores, que la paz de Dios guarda nuestro corazón y mente, y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, estamos enviando un mensaje claro a las fuerzas espirituales: nuestra posición está firme y no seremos movidos. Esta declaración activa la protección divina y derriba las barreras que intentan detener el milagro. Además, la palabra pronunciada con fe crea una atmósfera espiritual favorable que atrae la manifestación de los propósitos de Dios en nuestra vida. No es solo lo que creemos internamente, sino lo que expresamos, lo que impacta el entorno espiritual y físico. El poder de la declaración puede romper maldiciones, liberar cadenas y cambiar destinos. Por eso, hablar con autoridad es un acto de fe que mueve montañas y derriba fortalezas. No debemos subestimar el poder de lo que decimos, porque Dios ha puesto en nuestras manos una llave espiritual que abre puertas cerradas. Esta autoridad que recibimos como hijos de Dios también nos llama a ser responsables con nuestras palabras. Cada declaración debe estar fundamentada en la palabra y en la comunión constante con Dios. La falta de conocimiento o la inconsistencia en nuestra fe pueden hacer que las palabras pierdan fuerza o incluso se vuelvan contrarias a lo que queremos manifestar. Por eso, es vital alimentar nuestro espíritu con la verdad y vivir en coherencia con lo que declaramos. La fe sin obras y sin palabras activas se queda incompleta, mientras que la fe expresada en palabras llenas de autoridad se convierte en una fuerza imparable. Otro aspecto fundamental es entender que la declaración de victoria no solo nos afecta a nosotros, sino que impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos declarando la bendición y la victoria, nos convertimos en testimonios vivos de la gracia y el poder de Dios. Esto inspira y fortalece a otros, crea una cadena de fe y esperanza que se extiende más allá de lo visible. La autoridad en la palabra no es para el egoísmo, sino para edificar el cuerpo de Cristo y traer gloria a Dios en cada área de nuestra vida y comunidad. En ocasiones, podemos sentir que nuestras palabras no tienen efecto porque los resultados no son inmediatos. Sin embargo, la perseverancia en declarar la victoria es clave para ver el milagro cumplido. La autoridad espiritual trabaja en un plano donde el tiempo no es igual al nuestro, y aunque no veamos cambios instantáneos, la semilla sembrada con fe germina y crece en el momento perfecto. Esta confianza en la palabra que se declara y en la fidelidad de Dios nos ayuda a mantenernos firmes,
incluso en medio de la espera y la incertidumbre. También es importante reconocer que la declaración de victoria fortalece nuestro espíritu y nos protege de la influencia negativa del enemigo. Cuando hablamos con autoridad, expulsamos la duda y el miedo, y creamos un escudo espiritual que impide que las fuerzas adversas se arraiguen en nuestra vida. La palabra se convierte en un arma poderosa que defiende lo que Dios ha prometido y nos mantiene firmes en la batalla diaria. Por eso, es vital que cada día dediquemos tiempo a declarar la victoria en cada área de nuestra vida, reconociendo que somos más que vencedores en Cristo. Finalmente, vivir en victoria implica un cambio de mentalidad y estilo de vida. No basta con declarar con la boca, es necesario también vivir conforme a esa verdad, actuando con fe, esperanza y obediencia. La victoria se refleja en nuestras decisiones, en cómo enfrentamos las pruebas y en cómo reflejamos el amor y la paz de Dios en nuestras acciones. Esta coherencia entre palabra y vida es lo que realmente activa la bendición y mantiene la victoria firme y duradera. Hablar con autoridad es, por tanto, una invitación a tomar nuestra posición legítima como hijos de Dios, a reconocer el poder que tenemos para declarar y recibir bendiciones, y a vivir en esa realidad de victoria que Cristo nos ha otorgado. Cada palabra pronunciada con fe es un paso más hacia la libertad, la prosperidad y la plenitud espiritual que Dios desea para nosotros. Este principio no solo cambia nuestra vida, sino que también transforma el ambiente espiritual que nos rodea, haciendo posible que los milagros se manifiesten en el momento oportuno y de la manera perfecta. En el apocalíptico escenario descrito en Apocalipsis 12-7, encontramos una imagen poderosa y definitiva. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Esta batalla celestial no es simplemente un relato histórico o simbólico, sino una realidad espiritual que continúa manifestándose en la vida de cada creyente. Miguel, el arcángel guerrero, representa la autoridad y el poder divino que rompe cadenas invisibles y abre caminos donde todo parecía cerrado. Este momento es el clímax espiritual que nos revela cómo, a través de la intervención de Miguel, aquello que parecía bloqueado o detenido en nuestras vidas está destinado a ser liberado. La mano del arcángel es la garantía de que la victoria está cerca y que el milagro que tanto hemos esperado está a punto de manifestarse. En nuestra experiencia diaria, a menudo nos encontramos enfrentando situaciones que parecen insuperables, muros infranqueables que limitan nuestro avance. Estos bloqueos pueden ser emocionales, espirituales o físicos, y muchas veces se sienten como un dragón poderoso que impide el paso. Sin embargo, el relato de Apocalipsis nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Miguel y sus ángeles están en acción, combatiendo en el plano espiritual para abrir el camino a nuestra liberación. Esta verdad debe cambiar nuestra perspectiva. El poder celestial está trabajando en favor nuestro, y la guerra no se ha perdido. El significado profundo de esta batalla espiritual va más allá de la simple derrota del enemigo. Es un llamado a despertar en nuestro interior la certeza de que la intervención divina está ocurriendo, aunque no la veamos con nuestros ojos físicos. Sentir el cambio inminente es conectar con esa realidad invisible, esa acción celestial, que mueve las circunstancias para que podamos recibir las bendiciones y milagros que Dios tiene preparados. La lucha de Miguel no es solo para expulsar a Satanás, sino para derribar los muros espirituales que bloquean nuestras promesas divinas. Esta revelación final nos invita a fortalecer nuestra fe y a confiar plenamente en que nada de lo que el enemigo ha levantado contra nosotros podrá resistir el poder del arcángel Miguel. Lo que parecía un obstáculo infranqueable es en realidad una prueba que precede a la victoria. La Biblia está llena de testimonios donde la intervención de Miguel fue decisiva para liberar al pueblo de Dios en momentos críticos. Estos relatos son un espejo de la realidad espiritual que también podemos experimentar hoy. Saber que un guerrero celestial está peleando por nosotros debe llenarnos de esperanza y determinación para permanecer firmes. Cuando comprendemos que Miguel abre el camino para nuestro milagro, se activa en nosotros una confianza renovada y una fuerza espiritual, que renace en medio de la adversidad. Esta confianza no es una ilusión,
sino una fe fundada en la palabra de Dios y en la experiencia espiritual que confirma que las cadenas pueden romperse. La presencia activa del arcángel nos protege y nos guía, asegurando que lo que ha sido bloqueado hasta ahora sea liberado en el tiempo perfecto. Este tiempo es el momento de la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. En el ámbito espiritual, el dragón representa toda forma de oposición, ya sea en forma de tentaciones, enfermedades, conflictos familiares o problemas económicos. La batalla de Miguel simboliza la destrucción de estas fuerzas adversas y la restauración del orden divino en nuestras circunstancias. Esta lucha es también una invitación a reconocer que nuestra victoria está garantizada cuando nos alineamos con la voluntad de Dios y confiamos en la intervención de sus ángeles. Vivir conscientes de esta batalla nos motiva a mantenernos firmes y a no ceder ante la desesperanza. Además, esta liberación que Miguel trae no solo afecta nuestra vida personal, sino que también impacta a nuestra familia, comunidad y entorno espiritual. La mano del arcángel abre puertas que no solo benefician al individuo, sino que transforman la atmósfera alrededor, creando un espacio donde la bendición puede fluir libremente. Esta transformación es un testimonio vivo del poder de Dios, y una inspiración para otros que están luchando en sus propias batallas. Así, la victoria que logramos es un faro de esperanza para muchos. Este clímax espiritual también nos enseña que la lucha no termina con el primer paso de liberación, sino que requiere nuestra colaboración constante a través de la fe, la oración y la obediencia. Miguel abre el camino, pero nosotros debemos caminar con determinación por ese camino, conscientes de que cada paso dado en fe fortalece la protección divina y nos acerca más al cumplimiento de nuestras promesas. Esta alianza entre lo celestial y lo humano es la clave para vivir en victoria plena y constante. Es fundamental entender que la intervención de Miguel no es un acto aislado, sino parte de un plan divino mayor que busca restaurar y redimir toda nuestra existencia. El arcángel actúa bajo la autoridad de Dios, y su poder es una manifestación del amor y la justicia divina que busca liberar a su pueblo de toda opresión. Esta comprensión nos ayuda a mantenernos en una actitud de reverencia y confianza, sabiendo que estamos bajo una protección superior que trasciende cualquier dificultad terrenal. Cuando experimentamos la apertura del camino por Miguel, también se produce un renacer espiritual que nos impulsa a vivir con un propósito renovado. La liberación trae consigo una nueva visión y una fortaleza interna que nos permite enfrentar el futuro con esperanza y valentía. Esta transformación es un regalo divino que renueva nuestra alma y nos prepara para recibir lo que Dios ha preparado. El poder de Miguel actúa no solo en el plano espiritual, sino también en el emocional y físico, restaurando nuestra integridad en todas las áreas. Finalmente, esta revelación del poder de Miguel es un llamado a la acción espiritual y a la espera activa. Reconocer que el camino está siendo abierto es motivo de júbilo y también de responsabilidad. Debemos mantenernos vigilantes, en oración constante y dispuestos a responder con fe a cada señal de liberación. La batalla es real, pero la victoria es segura. El arcángel Miguel es la promesa viva de que Dios está peleando por nosotros, y que el milagro que parecía lejano está al alcance, preparado para manifestarse con poder y gloria en nuestra vida. Al llegar a este momento de silencio y recogimiento, te invito a cerrar tus ojos y abrir tu corazón a la presencia protectora del arcángel Miguel. Siente cómo su energía poderosa pero suave se acerca a ti, como un manto invisible que te cubre con luz y paz. Esta no es una invitación cualquiera, es un llamado profundo para que te conectes con esa fuerza divina que ha estado trabajando en silencio para abrir el camino hacia tu milagro. Respirar profundo es permitir que la vida misma se renueve en ti, que la calma desplace toda ansiedad y que la fe tome el lugar del temor. Con cada inhalación, siente que te llenas de la valentía que solo un guerrero celestial puede transmitir, y con cada exhalación, libera las dudas y los bloqueos que han estado frenando tu avance. Repetir en voz baja la frase Miguel, abre mi camino es mucho más que un simple acto de palabras. Es un ritual sagrado que activa en tu espíritu la alianza con el arcángel.
Esta oración es como una llave que desbloquea las puertas cerradas por el enemigo, un decreto que envía una señal directa al reino espiritual para que el poder divino se manifieste en tu vida. Mientras pronuncias estas palabras, imagina que Miguel extiende su espada de luz, cortando cadenas invisibles, disolviendo barreras y disipando toda oscuridad que intenta detener tu bendición. Siente cómo esa espada atraviesa el aire y llega hasta lo más profundo de tu ser, liberándote y empoderándote para caminar en libertad. Este ritual no es algo que haces una vez y olvidas. Es una práctica diaria que fortalece tu conexión con el arcángel y con el propósito divino que tienes en la tierra. Al comprometerte con esta oración, estás declarando que no permitirás que las circunstancias o las fuerzas negativas te detengan. Estás tomando tu posición como hijo o hija de Dios, consciente de que cuentas con un protector celestial que pelea tus batallas. Esta confianza es el fundamento sobre el cual se construyen los milagros, porque cuando crees y actúas en fe, invocas una respuesta directa del cielo que transforma tu realidad. Mientras sigues respirando con calma, recuerda que cada obstáculo que has enfrentado no fue en vano, fueron pruebas y procesos que te prepararon para este momento de liberación. Ahora, el arcángel Miguel está aquí, no solo para abrir caminos externos, sino para renovar tu fuerza interna. Su presencia es un recordatorio de que no estás solo y que la batalla espiritual es también una oportunidad para crecer en fe, paciencia y amor. Deja que este instante te envuelva en la certeza de que tu milagro está muy cerca, que la mano de Dios trabaja a tu favor y que solo tienes que creer para verlo manifestarse. Este cierre emocional es una invitación a vivir en comunión constante con lo divino, a cultivar una relación diaria con Miguel que te proteja, guíe y fortalezca. Es una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio, un pacto silencioso entre tu alma y el cielo que marca un antes y un después en tu vida espiritual. En este momento, siente esa paz profunda que solo puede venir de la presencia de Dios y sus ángeles, una paz que guarda tu corazón y tu mente, preparándote para recibir todas las bendiciones que están por llegar. En el apocalíptico escenario descrito en Apocalipsis 12-7, encontramos una imagen poderosa y definitiva. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Esta batalla celestial no es simplemente un relato histórico o simbólico, sino una realidad espiritual que continúa manifestándose en la vida de cada creyente. Miguel, el arcángel guerrero, representa la autoridad y el poder divino que rompe cadenas invisibles y abre caminos donde todo parecía cerrado. Este momento es el clímax espiritual que nos revela cómo, a través de la intervención de Miguel, aquello que parecía bloqueado o detenido en nuestras vidas está destinado a ser liberado. La mano del arcángel es la garantía de que la victoria está cerca y que el milagro que tanto hemos esperado está a punto de manifestarse. En nuestra experiencia diaria, a menudo nos encontramos enfrentando situaciones que parecen insuperables, muros infranqueables que limitan nuestro avance. Estos bloqueos pueden ser emocionales, espirituales o físicos, y muchas veces se sienten como un dragón poderoso que impide el paso. Sin embargo, el relato de Apocalipsis nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Miguel y sus ángeles están en acción, combatiendo en el plano espiritual para abrir el camino a nuestra liberación. Esta verdad debe cambiar nuestra perspectiva. El poder celestial está trabajando en favor nuestro, y la guerra no se ha perdido. El significado profundo de esta batalla espiritual va más allá de la simple derrota del enemigo. Es un llamado a despertar en nuestro interior la certeza de que la intervención divina está ocurriendo, aunque no la veamos con nuestros ojos físicos. Sentir el cambio inminente es conectar con esa realidad invisible, esa acción celestial, que mueve las circunstancias para que podamos recibir las bendiciones y milagros que Dios tiene preparados. La lucha de Miguel no es solo para expulsar a Satanás, sino para derribar los muros espirituales que bloquean nuestras promesas divinas. Esta revelación final nos invita a fortalecer nuestra fe y a confiar plenamente en que nada de lo que el enemigo ha levantado contra nosotros podrá resistir el poder del arcángel Miguel. Lo que parecía un obstáculo infranqueable es en realidad una prueba que precede a la victoria.
La Biblia está llena de testimonios donde la intervención de Miguel fue decisiva para liberar al pueblo de Dios en momentos críticos. Estos relatos son un espejo de la realidad espiritual que también podemos experimentar hoy. Saber que un guerrero celestial está peleando por nosotros debe llenarnos de esperanza y determinación para permanecer firmes. Cuando comprendemos que Miguel abre el camino para nuestro milagro, se activa en nosotros una confianza renovada y una fuerza espiritual, que renace en medio de la adversidad. Esta confianza no es una ilusión, sino una fe fundada en la palabra de Dios y en la experiencia espiritual que confirma que las cadenas pueden romperse. La presencia activa del arcángel nos protege y nos guía, asegurando que lo que ha sido bloqueado hasta ahora sea liberado en el tiempo perfecto. Este tiempo es el momento de la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. En el ámbito espiritual, el dragón representa toda forma de oposición, ya sea en forma de tentaciones, enfermedades, conflictos familiares o problemas económicos. La batalla de Miguel simboliza la destrucción de estas fuerzas adversas y la restauración del orden divino en nuestras circunstancias. Esta lucha es también una invitación a reconocer que nuestra victoria está garantizada cuando nos alineamos con la voluntad de Dios y confiamos en la intervención de sus ángeles. Vivir conscientes de esta batalla nos motiva a mantenernos firmes y a no ceder ante la desesperanza. Además, esta liberación que Miguel trae no solo afecta nuestra vida personal, sino que también impacta a nuestra familia, comunidad y entorno espiritual. La mano del arcángel abre puertas que no solo benefician al individuo, sino que transforman la atmósfera alrededor, creando un espacio donde la bendición puede fluir libremente. Esta transformación es un testimonio vivo del poder de Dios, y una inspiración para otros que están luchando en sus propias batallas. Así, la victoria que logramos es un faro de esperanza para muchos. Este clímax espiritual también nos enseña que la lucha no termina con el primer paso de liberación, sino que requiere nuestra colaboración constante a través de la fe, la oración y la obediencia. Miguel abre el camino, pero nosotros debemos caminar con determinación por ese camino, conscientes de que cada paso dado en fe fortalece la protección divina y nos acerca más al cumplimiento de nuestras promesas. Esta alianza entre lo celestial y lo humano es la clave para vivir en victoria plena y constante. Es fundamental entender que la intervención de Miguel no es un acto aislado, sino parte de un plan divino mayor que busca restaurar y redimir toda nuestra existencia. El arcángel actúa bajo la autoridad de Dios, y su poder es una manifestación del amor y la justicia divina que busca liberar a su pueblo de toda opresión. Esta comprensión nos ayuda a mantenernos en una actitud de reverencia y confianza, sabiendo que estamos bajo una protección superior que trasciende cualquier dificultad terrenal. Cuando experimentamos la apertura del camino por Miguel, también se produce un renacer espiritual que nos impulsa a vivir con un propósito renovado. La liberación trae consigo una nueva visión y una fortaleza interna que nos permite enfrentar el futuro con esperanza y valentía. Esta transformación es un regalo divino que renueva nuestra alma y nos prepara para recibir lo que Dios ha preparado. El poder de Miguel actúa no solo en el plano espiritual, sino también en el emocional y físico, restaurando nuestra integridad en todas las áreas. Finalmente, esta revelación del poder de Miguel es un llamado a la acción espiritual y a la espera activa. Reconocer que el camino está siendo abierto es motivo de júbilo y también de responsabilidad. Debemos mantenernos vigilantes, en oración constante y dispuestos a responder con fe a cada señal de liberación. La batalla es real, pero la victoria es segura. El arcángel Miguel es la promesa viva de que Dios está peleando por nosotros, y que el milagro que parecía lejano está al alcance, preparado para manifestarse con poder y gloria en nuestra vida. Al llegar a este momento de silencio y recogimiento, te invito a cerrar tus ojos y abrir tu corazón a la presencia protectora del arcángel Miguel. Siente cómo su energía poderosa pero suave se acerca a ti, como un manto invisible que te cubre con luz y paz. Esta no es una invitación cualquiera, es un llamado profundo para que te conectes con esa fuerza divina que ha estado trabajando en silencio para abrir el camino hacia tu milagro.
Respirar profundo es permitir que la vida misma se renueve en ti, que la calma desplace toda ansiedad y que la fe tome el lugar del temor. Con cada inhalación, siente que te llenas de la valentía que solo un guerrero celestial puede transmitir, y con cada exhalación, libera las dudas y los bloqueos que han estado frenando tu avance. Repetir en voz baja la frase Miguel, abre mi camino es mucho más que un simple acto de palabras. Es un ritual sagrado que activa en tu espíritu la alianza con el arcángel. Esta oración es como una llave que desbloquea las puertas cerradas por el enemigo, un decreto que envía una señal directa al reino espiritual para que el poder divino se manifieste en tu vida. Mientras pronuncias estas palabras, imagina que Miguel extiende su espada de luz, cortando cadenas invisibles, disolviendo barreras y disipando toda oscuridad que intenta detener tu bendición. Siente cómo esa espada atraviesa el aire y llega hasta lo más profundo de tu ser, liberándote y empoderándote para caminar en libertad. Este ritual no es algo que haces una vez y olvidas. Es una práctica diaria que fortalece tu conexión con el arcángel y con el propósito divino que tienes en la tierra. Al comprometerte con esta oración, estás declarando que no permitirás que las circunstancias o las fuerzas negativas te detengan. Estás tomando tu posición como hijo o hija de Dios, consciente de que cuentas con un protector celestial que pelea tus batallas. Esta confianza es el fundamento sobre el cual se construyen los milagros, porque cuando crees y actúas en fe, invocas una respuesta directa del cielo que transforma tu realidad. Mientras sigues respirando con calma, recuerda que cada obstáculo que has enfrentado no fue en vano, fueron pruebas y procesos que te prepararon para este momento de liberación. Ahora, el arcángel Miguel está aquí, no solo para abrir caminos externos, sino para renovar tu fuerza interna. Su presencia es un recordatorio de que no estás solo y que la batalla espiritual es también una oportunidad para crecer en fe, paciencia y amor. Deja que este instante te envuelva en la certeza de que tu milagro está muy cerca, que la mano de Dios trabaja a tu favor y que solo tienes que creer para verlo manifestarse. Este cierre emocional es una invitación a vivir en comunión constante con lo divino, a cultivar una relación diaria con Miguel que te proteja, guíe y fortalezca. Es una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio, un pacto silencioso entre tu alma y el cielo que marca un antes y un después en tu vida espiritual. En este momento, siente esa paz profunda que solo puede venir de la presencia de Dios y sus ángeles, una paz que guarda tu corazón y tu mente, preparándote para recibir todas las bendiciones que están por llegar.